Vuelo 847 de Denver a Chicago. La cabina de clase ejecutiva bullía de reprobación. James Carter subió a bordo con su sudadera gris desteñida y sus zapatillas gastadas. La manita de Mia, de 6 años, temblaba en su mano, su arrugado vestido de Disney. Atraía miradas de desaprobación de los pasajeros con trajes de diseñador y blazers de Chanel. «Mira eso», murmuró una mujer en voz alta para que todos la oyeran. Probablemente compró billetes falsos por internet. Su marido asintió con complicidad. O tal vez acaba de salir de la cárcel. Un hombre de negocios negó con la cabeza con disgusto. Pagué $3,500 por este asiento. No quiero que mis hijos respiren el mismo aire que gente así. La azafata examinó sus tarjetas de embarque con una sospecha apenas disimulada. Su sonrisa se congeló al detectar los números de los asientos premium. «Señor, ¿está seguro de que está en la sección correcta?», preguntó en voz lo suficientemente alta como para atraer más miradas. Las risas resonaron en la cabina mientras los demás pasajeros intercambiaban miradas cómplices y cuchicheaban. James apretó con fuerza la mano de Mia, con la mandíbula tensa ante la crueldad que los rodeaba, sin saber que todo estaba a punto de cambiar de maneras inimaginables. Los dedos curtidos de James se aferraron a la pequeña mano de Mia mientras unas escaleras hostiles lo seguían a cada paso por el estrecho pasillo. Los asientos de cuero relucían bajo la cruda luz de la cabina, sus superficies impolutas reflejando el juicio de decenas de ojos fríos. Su hija se pegó más a su pierna, con sus zapatillas Disney chirriando contra el suelo pulido, que parecía diseñado para anunciar su indignidad a todo aquel que estuviera a su alcance. Los susurros se hicieron más fuertes y punzantes mientras los pasajeros se inclinaban sobre los reposabrazos para compartir sus teorías sobre cómo 2 personas como ellos habían logrado infiltrarse en primera clase. El hombre de negocios del traje caro no hizo ningún esfuerzo por bajar la voz, mientras especulaba abiertamente sobre documentos falsificados y fallos en los sistemas de seguridad de la aerolínea que permitieron tales filtraciones. La azafata, con su impecable cabello rubio, se acercó con pasos medidos y deliberados. Su placa con el nombre, Jessica, rezaba en elegantes letras doradas que brillaban bajo la luz del techo. Su sonrisa profesional no vaciló ni un instante, pero sus ojos azules reflejaban la aguda percepción de alguien entrenada para detectar problemas antes de que se convirtieran en algo más serio. «Necesito ver su identificación de inmediato», anunció con claridad. Su voz resonó en la cabina, repentinamente silenciosa, donde todas las conversaciones se habían interrumpido a mitad de la frase. James metió la mano en el bolsillo trasero con una lentitud deliberada, muy consciente de que todas las miradas seguían sus movimientos con la intensidad de un depredador acechando a su presa. Su desgastada cartera de cuero parecía descuidada y sospechosa entre los bolsos de diseñador y las tarjetas de crédito de platino que relucían bajo la luz ambiental. Mia tiró insistentemente de la manga de su sudadera, y su voz, apenas un susurro, le preguntó por qué todos los miraban como si hubieran cometido un crimen terrible. La inocencia de su pregunta atravesó a James como un cuchillo, recordándole lo cruel que podía ser el mundo adulto con quienes no encajaban en sus estrechas expectativas. «Estos boletos se compraron con millas de viajero frecuente», explicó James en voz baja, con voz firme, a pesar de la sensación de ardor que se extendía rápidamente por su pecho como un incendio forestal que consume madera seca. Las cejas perfectamente arqueadas de Jessica se alzaron con escepticismo mientras examinaba su licencia de conducir con teatral minuciosidad. Comparando la foto algo anticuada con su rostro con barba incipiente con la precisión de un analista forense, el hombre de negocios se removió impaciente en su asiento de cuero de primera calidad, mirando su costoso Rolex con exagerada molestia, mientras murmuraba en voz alta sobre retrasos innecesarios y evidentes fallas de seguridad que deberían haberse detectado en la puerta de embarque. Otros pasajeros estiraban el cuello descaradamente para ver mejor el drama que se desarrollaba,
con rostros que reflejaban la misma mezcla de disgusto y diversión que los espectadores suelen mostrar ante humillaciones públicas y escándalos en redes sociales. Una adolescente con vaqueros de marca y un suéter de marca sacó su último modelo de iPhone, aparentemente preparándose para documentar la bochornosa escena que estaba a punto de desarrollarse para sus seguidores en redes sociales. Millas pertenecientes a Sarah Carter, leyó Jessica en la pantalla de su tableta con un tono que claramente sugería que había descubierto pruebas definitivas de un sofisticado fraude. ¿Y dónde está Sarah Carter ahora mismo? La pregunta cargada de significado quedó suspendida en el aire como una acusación diseñada específicamente para atraparlo en la mentira que ella suponía que estaba contando. James apretó la mandíbula involuntariamente al sentir un dolor antiguo y familiar que emergía de las profundidades donde solía mantenerlo enterrado, ese tipo de dolor que nunca sanaba del todo, sin importar cuánto tiempo pasara o cuánto se esforzara por seguir adelante. Mia lo miró con sus grandes ojos marrones llenos de confianza, que le recordaban dolorosamente a Sarah, esperando pacientemente a que él arreglara todo. Se suponía que los padres debían actuar en situaciones difíciles. El incómodo silencio se prolongó interminablemente mientras James luchaba internamente por encontrar palabras que no quebraran su voz cuidadosamente controlada ni revelaran demasiado del abrumador dolor que cargaba como pesadas piedras alojadas permanentemente en su pecho. «Era mi esposa», dijo finalmente, controlando cada palabra con esmero para evitar el temblor que sentía crecer peligrosamente en su garganta como una tormenta inminente. Falleció hace exactamente 3 meses de cáncer. La simple y devastadora declaración impactó como un golpe físico en la cabina repentinamente silenciosa, creando visibles ondas de incomodidad que se extendieron entre los presentes como olas en aguas tranquilas. La postura agresivamente suspicaz de Jessica se suavizó ligeramente, pero su escepticismo profesional permaneció firme. Sostenía su tableta a la defensiva, como un escudo tecnológico contra cualquier posible manipulación emocional. El hombre de negocios se aclaró la garganta con torpeza y descubrió una repentina e intensa fascinación por su revista de negocios, mientras que la mujer del costoso traje de Chanel apartaba la mirada con las mejillas visiblemente sonrojadas, delatando su vergüenza. Pero el daño ya estaba hecho. El juicio severo ya había sido emitido por el Tribunal de la Opinión Pública, y James podía sentir las miradas fulminantes presionando su piel como un peso físico incómodo. Desde la parte delantera de la cabina, una nueva voz rompió la densa tensión con una autoridad tranquila que hizo que varios pasajeros se enderezaran automáticamente en sus asientos como niños llamados a la atención. El capitán Rodríguez emergió de la cabina de mando, su distinguido cabello plateado brillando bajo las intensas luces fluorescentes, su uniforme impecable derrochando la inconfundible confianza que solo se obtiene tras décadas de experiencia al mando en los cielos. Sus ojos penetrantes y escrutadores recorrieron metódicamente a la multitud reunida antes de posarse directamente en James, con una intensidad que hizo que el aire reciclado pareciera espesarse de anticipación. Jessica se apartó respetuosamente de inmediato, aferrándose a su tableta contra el pecho, mientras se preparaba mentalmente para explicar la situación a su superior. Pero la atención del capitán permanecía fija en James, estudiando su rostro curtido con la concentración de quien intenta resolver una ecuación matemática compleja que los demás ni siquiera alcanzan a vislumbrar. «James Carter», dijo el capitán Rodríguez lenta y deliberadamente, y sus palabras denotaban un reconocimiento inconfundible en lugar de incertidumbre. Una certeza absoluta, en vez de cualquier duda. El sonido de su propio nombre pronunciado con tanta seguridad hizo que James alzara la vista bruscamente, encontrándose con unos ojos penetrantes que reflejaban un conocimiento que no podía comprender de inmediato. Algo significativo surgió entre los dos hombres en ese momento cargado de tensión. Un entendimiento que trascendió por completo la atmósfera hostil que los rodeaba, como una barrera protectora contra la negatividad. El capitán dio un paso cauteloso hacia él, bajando la voz lo suficiente para que los pasajeros más cercanos oyeran cada palabra cuidadosamente elegida. «Usted prestó servicio con distinción en Afganistán con la 23ª División de Infantería», continuó. Cada palabra.
pronunciada con una precisión militar que captó la atención absoluta de todos los presentes. Recibió la estrella de bronce con distintivo de valor por su excepcional valentía bajo fuego enemigo. La declaración formal impactó la cabina cerrada como un rayo, transformando instantáneamente las expresiones de autosuficiencia en una genuina incertidumbre y una incipiente comprensión. La costosa revista del empresario se le resbaló de los dedos, repentinamente entumecidos, mientras miraba a James con ojos completamente nuevos. Su costoso traje de diseñador ahora parecía mera bisutería comparado con las invisibles medallas ganadas, con sangre, sacrificio y un valor inimaginable en las circunstancias más peligrosas que uno pueda imaginar. La mujer de Chanel se llevó la mano, con manicura impecable, a la garganta. Sus costosos anillos de diamantes captaron y reflejaron la luz mientras su rostro palidecía progresivamente al darse cuenta de su terrible error. A su alrededor, en toda la cabina, otros pasajeros se movían incómodos en sus asientos de cuero de primera calidad. El peso considerable de la cruel burla que habían sufrido comenzaba a pesarles en la conciencia como una pesada losa que no podían quitarse. Incluso la adolescente, antes tan segura de sí misma, bajó su costoso teléfono. Su anterior afán por documentar la humillación pública de otra persona se había transformado en una genuina vergüenza por su comportamiento insensible. Jessica se quedó completamente paralizada con su tableta. Su autoridad profesional, cuidadosamente construida, se desmoronaba visiblemente al darse cuenta de lo catastróficamente mal que había juzgado toda la situación desde el principio. Usted, por sí solo, salvó a 22 hombres durante la devastadora ofensiva de Kandahar. El capitán Rodríguez continuó con reverencia, su voz transmitiendo el profundo respeto reservado exclusivamente para los verdaderos héroes, no para las fantasías de Hollywood ni los personajes ficticios. Bajo un intenso fuego enemigo que duró horas, usted regresó a ese edificio en llamas una y otra vez hasta que cada persona que pudo ser salvada estuvo a salvo. Las vívidas palabras pintaron imágenes heroicas en la mente de los pasajeros que escuchaban. Imágenes poderosas de verdadero coraje y sacrificio desinteresado que hicieron que sus mezquinas suposiciones anteriores parecieran no solo erróneas, sino genuinamente crueles e inconcebibles. James permaneció completamente inmóvil bajo la repentina, intensa mirada. Su brazo protector rodeó con firmeza los pequeños hombros de Mia mientras ella lo miraba con pura admiración y orgullo que brillaban claramente en sus ojos inocentes. Toda la cabina se había transformado en algo parecido a una catedral de respetuoso silencio. Cada respiración, contenida por la tensión mientras las palabras cuidadosamente elegidas del capitán revelaban sistemáticamente el verdadero carácter del hombre. Todos se habían apresurado a juzgar, basándose únicamente en las apariencias. Pero James negó con la cabeza lenta y deliberadamente. Un dolor inconfundible se reflejaba visiblemente en sus rasgos curtidos, como sombras danzantes proyectadas por recuerdos dolorosos que se negaban a dejarlo. Encontrar la paz o el descanso. No todos sobrevivieron, dijo en voz baja, y esas 4 simples palabras cargaban con el peso aplastante de incontables noches de insomnio y sueños recurrentes que siempre terminaban de la misma forma trágica. No. Pude salvar a Marcus Williams, y ese fracaso me atormenta cada día. La cruda y honesta confesión pendía entre ellos como una confesión profundamente personal, vulnerable y devastadora. En su completa sencillez y absoluta verdad. La severa expresión militar del capitán Rodríguez se suavizó notablemente con la comprensión que provenía directamente de la experiencia compartida de una profunda pérdida, un arrepentimiento devastador y la carga de las decisiones de mando que atormentan a los líderes para siempre. Detrás de ellos, los pasajeros que antes se habían mostrado tan ansiosos por burlarse y humillar. Ahora permanecían en un silencio profundamente incómodo, sus suposiciones infundadas disolviéndose rápidamente como castillos de azúcar bajo la lluvia torrencial. El hombre de negocios miraba fijamente.
sus manos como si pertenecieran a un completo desconocido, mientras que la mujer de Chanel parecía enfermarse al darse cuenta de su crueldad. Marcus era mi querido sobrino, reveló el capitán Rodríguez en voz baja, y las impactantes palabras provocaron una onda expansiva visible entre la multitud que observaba, como electricidad en el agua. El precioso hijo de mi hermana menor, de tan solo 19 años, y lleno de sueños de regresar a casa sano y salvo e ir a la universidad a estudiar ingeniería. Su voz autoritaria transmitía el dolor particular reservado exclusivamente para la familia, perdida demasiado prematuramente, por futuros brillantes que nunca se realizarían debido a circunstancias ajenas a la voluntad de cualquiera. James se quedó muy quieto, palideciendo rápidamente mientras las profundas implicaciones lo envolvían como una manta pesada y sofocante. A su alrededor, los pasajeros, antes tan críticos, se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos, irresistiblemente atraídos por una historia profundamente personal que estaba transformando sistemáticamente su comprensión fundamental del hombre, al que habían descartado con tanta ligereza y crueldad. El capitán metió la mano deliberadamente en el bolsillo de su chaqueta del uniforme y sacó un sobre desgastado por el tiempo, cuyos bordes se suavizaron con el paso de los años y las incontables lecturas atentas a lo largo de muchos años. Te quedaste con Marcus en esos últimos y preciosos momentos, continuó el capitán Rodríguez, con la voz firme y cargada de emoción, una emoción que 8 largos años no habían logrado atenuar ni curar. Le tomaste la mano, y le contaste historias reconfortantes sobre su hogar, sobre la amorosa familia que esperaba ansiosamente su regreso sano y salvo. Las poderosas palabras impactaron a James como golpes físicos, cada una reabriendo sistemáticamente heridas que creía que por fin comenzaban a sanar tras todo este tiempo de cuidadosa recuperación. Pero el capitán no había terminado con sus revelaciones, y su siguiente confesión cambiaría por completo todo lo que los pasajeros creían saber sobre el verdadero heroísmo y el verdadero sacrificio. Significativo. Mi afligida hermana recibió después una sentida carta suya, dijo, sosteniendo el preciado sobre con una reverencia casi religiosa. Usted personalmente escribió a cada uno de los familiares de cada soldado que no pudo salvar, contándoles historias detalladas sobre sus hijos, hermanos y esposos. El rostro sereno del hombre de negocios se contrajo visiblemente al empezar a comprender la profunda gravedad de su anterior crueldad inconcebible. Esta carta irreemplazable se ha leído en voz alta en cada reunión familiar durante 8 largos años, explicó el capitán, con la voz quebrada. Al continuar hablando, ocupa un lugar destacado en la repisa de la chimenea de mi hermana, justo al lado de la foto de graduación de Marcus. Porque demostraba definitivamente que su hijo importaba de verdad, que alguien que lo conocía personalmente pensaba que merecía ser recordado y honrado para siempre. Las manos de James temblaban incontrolablemente al reconocer el sobre familiar. Recordando con perfecta claridad haber escrito aquellas angustiosas cartas durante las horas oscuras inmediatamente posteriores a la batalla, cuando el silencio opresivo era demasiado pesado para soportarlo solo. La transformación que se producía en la cabina era casi tangible, a medida que la amarga hostilidad se derretía como la escarcha del duelo bajo la cálida y indulgente luz del sol. El rostro de Jessica se había puesto completamente pálido. Su tableta olvidada colgaba inútilmente a su lado mientras miraba a James con unos ojos respetuosos completamente diferentes. La mujer de Chanel ahora lloraba abiertamente, su juicio severo anterior completamente reemplazado por algo cercano a un genuino autodesprecio por su comportamiento. Sara trabajó lealmente para esta aerolínea. Durante 5 años dedicados, dijo el capitán Rodríguez, su voz autoritaria se volvió más suave mientras miraba a Mia, quien observaba la compleja conversación de adultos con ojos grandes e incomprensivos. Siempre fue una de nuestras mejores azafatas, genuinamente.
Querida por pasajeros y tripulación por igual por su excepcional amabilidad y profesionalismo inquebrantable. Se arrodilló con gracia a la altura de los ojos de Mía. Su severa máscara de capitán se suavizó por completo, dando paso a una calidez paternal, que transformó su porte y apariencia. Tu maravillosa mamá hablaba de ti constantemente. Cariño, le dijo con un cariño sincero e imposible de fingir. Ella les mostraba con orgullo a todos innumerables fotos de su hermosa hijita, quien sin duda sería una piloto increíble algún día, igual que su papá, el verdadero héroe. El rostro inocente de Mía se iluminó con una alegría pura e incontenible al oír mencionar a su madre, y asintió con entusiasmo, olvidando por completo su miedo y confusión anteriores ante la reconfortante calidez de la amable atención del capitán. El hombre de negocios, que había sido tan vehemente en su negativa a compartir el aire con gente así, ahora parecía querer desaparecer por completo en su costoso asiento de cuero. Su reloj de platino y su ropa de diseñador de repente le parecieron accesorios sin sentido en una obra que ya no quería representar frente a nadie. Otros pasajeros se movieron incómodos al sentir el peso aplastante de su comportamiento anterior como piedras inamovibles. La adolescente que había estado ansiosa por grabar la humillación que James esperaba sufrir ahora miraba su teléfono como si el aparato la hubiera traicionado. Su rostro ardía de vergüenza por su propia insensibilidad. Incluso las azafatas, que se habían reunido con curiosidad para observar la confrontación, ahora mostraban expresiones de creciente horror al darse cuenta de cómo habían tratado a un hombre que realmente merecía su máximo respeto y honor. Sara me hizo prometer algo muy importante antes de morir, continuó el capitán Rodríguez, poniéndose de pie para dirigirse a James con la autoridad que le confería su cargo y sus años de experiencia. Hizo prometer a toda nuestra tripulación que si alguna vez usabas esas millas que ella había ahorrado, si alguna vez volabas con nosotros, te cuidaríamos excepcionalmente. A ti y a Mía como si fueran de la familia. Señaló significativamente a Jessica y a las demás azafatas, que ahora observaban con expresiones de profunda vergüenza y creciente comprensión. Sabíamos que algún día podrías venir. Sabíamos que podrías necesitar usar esas millas que Sara había ahorrado para un viaje familiar especial que nunca se concretó porque se enfermó. Su voz se endureció ligeramente mientras miraba a su alrededor en la cabina a los pasajeros que evitaban su mirada de desaprobación. Lo que no anticipamos fue que algunos de nuestros pasajeros tratarían a un condecorado héroe de guerra y a su hija como criminales. Jessica dio un paso al frente de inmediato, con el rostro ardiendo de vergüenza y con lágrimas a punto de asomar por las comisuras de su maquillaje cuidadosamente aplicado. Señor Carter, le debo la más profunda disculpa, dijo, con la voz temblorosa por el sincero remordimiento y arrepentimiento. No hay absolutamente ninguna excusa para cómo los traté a ti y a tu hija. Ninguna en absoluto. Miró a Mía, que seguía aferrada protectoramente al costado de su padre, y su expresión se ensombreció aún más con un visible arrepentimiento. Y a ti también, cariño. Lo siento muchísimo por haber sido mala contigo, cuando no hiciste nada malo. Otras azafatas murmuraron sus propias disculpas sinceras, su hostilidad anterior, completamente reemplazada por un remordimiento genuino y algo parecido a la admiración, por lo que James había logrado. El hombre de negocios se levantó bruscamente, con el rostro rojo de vergüenza, y sin decir una sola palabra, le entregó varios billetes de $100 a James antes de regresar rápidamente a su asiento. Incapaz de mirar a nadie a los ojos. El ambiente en la cabina sufrió una transformación completa, como si alguien hubiera abierto las ventanas y dejado que el aire fresco se llevara la atmósfera tóxica. El juicio que había llenado el espacio cerrado se había disipado. Los pasajeros que habían susurrado teorías crueles ahora sonreían cálidamente a Mía cuando ella los miraba, y varios comenzaron a ofrecerle bocadillos y pequeños juguetes de sus maletas de mano.
La mujer de Chanel se acercó discretamente a Jessica y le pidió que la cambiaran de asiento para que James y Mia tuvieran más espacio para estirarse cómodamente. Por favor, insistió cuando Jessica dudó. Es lo menos que puedo hacer después de mi pésimo comportamiento. Sus costosos pendientes de diamantes brillaban mientras recogía sus pertenencias, pero ahora parecían menos símbolos de superioridad y más recordatorios de lo insignificante que era la riqueza material comparada con el verdadero carácter. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero y la señal de los cinturones de seguridad sonó, el capitán Rodríguez regresó de sus últimas revisiones de la cabina, llevando un pequeño paquete envuelto. Esto es de Sara, le dijo a James en voz baja, acomodándose con agradecido respeto en el asiento que la mujer de Chanel había dejado libre. Nos dejó instrucciones precisas para que te lo entregáramos cuando estuvieras listo para volar de nuevo. A James le temblaban las manos mientras desenvolvía con cuidado el papel de seda, revelando un avión de madera tallado a mano, pulido con esmero por manos amorosas. Dentro de la pequeña cabina había una figura de piloto en miniatura, y en un ala, una nota con la letra familiar de Sara, que lo dejó sin aliento. Para el hombre que me enseñó que los héroes no siempre llevan uniforme, a veces llevan sudaderas con capucha y toman de la mano a sus hijas en los momentos difíciles. Mia se inclinó para examinar el avión de madera con asombro, sus pequeños dedos recorriendo las suaves curvas con la reverencia que los niños reservan para los tesoros más preciados. ¿Mamá hizo esto solo para nosotros?, preguntó, y James asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme ante la emoción que lo embargaba. Quería que supieras que sigue volando contigo, explicó el capitán Rodríguez con dulzura. Incluso cuando no la puedes ver a tu lado. El capitán hizo una pausa, estudiando el rostro de James con detenimiento antes de continuar. También quería que te ofreciera algo importante. Necesitamos a alguien para nuestro programa de apoyo a familias militares. Alguien que realmente entienda lo que estas familias experimentan cuando pierden a un ser querido. James miró a su hija, que hacía volar el avión de madera por el aire. Entre ellos, emitiendo suaves silbidos. Por primera vez desde la muerte de Sara, vislumbró un camino a seguir que no implicaba luchar. Solo para sobrevivir de sueldo en sueldo. El puesto está bien remunerado, continuó el capitán Rodríguez. Y te permitiría viajar con Mia siempre que necesites visitar a tu familia o ayudar a otras familias en crisis. La oportunidad se sentía como el último regalo de Sara. Una forma de honrar su memoria mientras construían un futuro que diera sentido a su pérdida. Sería un honor aceptarlo, dijo James en voz baja, y el capitán sonrió con una calidez genuina que transformó su rostro por completo. Cuando iniciaron el descenso a Chicago, Jessica se acercó con una bolsa de regalo decorada con el logotipo de la aerolínea y llena de pequeños tesoros. Fía, explicó, agachándose a la altura de la niña con una humildad recién descubierta. Algunos recuerdos de su primer vuelo en clase ejecutiva. Dentro había alas de piloto de plástico, un pequeño avión de peluche y un certificado oficial que declaraba a Mia miembro honoraria de la tripulación. ¿De verdad puedo ser piloto cuando sea mayor?, preguntó Mia, prendiéndose las alas a su vestido de Disney con esmero y orgullo evidente. Puedes ser lo que quieras, le aseguró Jessica, con total sinceridad. Tu madre supo que estabas destinada a la grandeza desde el momento en que naciste. Él, hombre de negocios, que había sido tan hostil al principio del vuelo, se acercó con vacilación mientras los pasajeros se preparaban para desembarcar. Su costoso traje parecía, de alguna manera, menos impresionante que horas antes. Señor Carter, dijo con genuina humildad, quiero disculparme de nuevo por mi comportamiento inexcusable y me gustaría hacer una donación a una organización benéfica en nombre de su esposa. Le entregó a James un cheque, que lo dejó boquiabierto de sorpresa. Más dinero del que había visto en meses sobreviviendo con lo justo de su profesor.
Salario. Gracias, respondió James con la misma elegancia que había caracterizado su reacción ante los sucesos del día. Sarah se habría alegrado de saber que algo bueno había surgido de todo aquello. El empresario asintió agradecido, con los hombros más erguidos que desde las revelaciones del capitán sobre la verdadera personalidad de James. Otros pasajeros se acercaron también, ofreciendo gestos de disculpa o apoyo, pequeños pero significativos. Una abuela le dio un billete de $20 a Mia para que se comprara un helado con ella, mientras que una joven madre le ofreció libros para colorear y crayones con genuina calidez. La suma de estas muestras de amabilidad creó un ambiente de comunidad que transformó la cabina de clase ejecutiva, de una fría ostentación de riqueza, en un lugar más cálido y acogedor. Mentalmente humanos. Incluso los adolescentes que habían estado ansiosos por filmar la humillación que se esperaba de James, ahora le preguntaban a Shaili si podían tomarse una foto con él y Mia, queriendo recordar la lección que habían aprendido sobre juzgar a los demás. Sus teléfonos, que habían sido armas de burla al comienzo del vuelo, se convirtieron en instrumentos de conexión y recuerdos positivos. Cuando las ruedas tocaron aterrizaje en Chicago casi sin sobresaltos, el capitán Rodríguez hizo un último anuncio por el intercomunicador que sería recordado por todos los pasajeros a bordo. Damas y caballeros, ha sido un profundo honor volar con ustedes hoy. Y quiero que se lleven algo importante al abandonar este avión. Su voz, cargada de sabiduría ganada con esfuerzo, llenó la cabina por última vez. Nunca conocemos la historia completa de las personas con las que nos cruzamos en nuestra vida diaria. La persona sentada a tu lado podría estar librando batallas inimaginables o cargando con pesos que te destrozarían el alma. Varios pasajeros se enjugaron las lágrimas mientras sus palabras los envolvían como una bendición que necesitaban desesperadamente escuchar. James y Mia fueron acompañados personalmente hasta la puerta de embarque por el capitán Rodríguez y Jessica, donde Margaret Carter los esperaba con su cabello plateado y los inconfundibles ojos de Sarah. La mujer de 73 años abrazó con fuerza a su nieta, un abrazo que evocaba meses de dolor y añoranza, y luego se volvió hacia James con lágrimas que recorrían sus mejillas curtidas. Sarah estaría increíblemente orgullosa de ustedes dos, susurró, envolviéndolo en un abrazo que olía a vainilla y amor incondicional. Ella siempre decía que eras el hombre más fuerte que conocía, que podías con cualquier cosa que la vida te deparara. Detrás de ellos, la tripulación observaba con sonrisas de satisfacción, sabiendo que habían cumplido su promesa a su querido excompañero de la manera más significativa posible. 6 meses después, James estaba en la misma terminal, con la chaqueta de la Marina del equipo de apoyo familiar de la aerolínea y sus propias alas prendidas con discreto orgullo en la solapa. Mia caminaba a su lado, con su uniforme escolar, charlando emocionada sobre palabras en español y planes para el fin de semana, con una confianza recién descubierta. Regresaban de Seattle, donde James había ayudado a su primera familia militar a sobrellevar el difícil camino de una pérdida repentina. El trabajo era emocionalmente exigente, pero profundamente gratificante. Cada familia a la que ayudaba se convertía en una forma de honrar no solo la memoria de Sarah, sino también la de Marcus. Cada vida que tocaba era prueba de que el heroísmo podía adoptar muchas formas, de que la sanación era posible, incluso después de las heridas más profundas. Mientras esperaban a su grupo de embarque, una figura familiar se acercó con una calidez genuina que reemplazaba su hostilidad anterior. El hombre de negocios de aquel transformador. Primer vuelo lucía diferente, suavizado por experiencias que habían cambiado su perspectiva fundamental. Señor Carter, dijo, extendiendo la mano con verdadero respeto. Quería que supiera que conocerlo cambió mi vida por completo. He estado trabajando como voluntario en el hospital de veteranos, ayudando a los veteranos en su transición a la vida civil. James le estrechó la mano con firmeza, reconociendo la profunda transformación que ocurría cuando las personas se permitían ver
más allá de las apariencias. Sara siempre creyó que todos tenían la capacidad de crecer, respondió con sinceridad. Le habría alegrado saber que encontraste una manera de ayudar a los demás. El anuncio de embarque resonó en la concurrida terminal, y James y Mia se unieron a la fila con una confianza natural, nacida de la pertenencia más que de la tolerancia. Esta vez no había susurros crueles, ni escaleras hostiles, solo el ajetreo habitual de la gente que viajaba hacia sus diversos destinos y sueños. James vestía su uniforme con serena dignidad, mientras que Mia se movía con la seguridad de una niña que sabía que era valorada y amada incondicionalmente. Al acomodarse en sus asientos, Mia sacó el avión de madera de Sara, ahora desgastado por los incontables vuelos y aventuras compartidos entre padre e hija. Cuéntame otra vez sobre mamá, pidió, con la reconfortante familiaridad de las historias conocidas. James sonrió, retomando el relato de una mujer que los había amado lo suficiente como para asegurarse de que sus futuros estuvieran llenos de propósito, bondad y la firme convicción de que los héroes vienen en todas las formas. A veces con uniforme, a veces con sudadera, pero siempre con amor en el corazón y la valentía para seguir volando sin importar cuán turbulento se volviera el cielo.